Este tiempo de la tarde es muy difícil, ¿sí? Pero... Okay, so let's summarize. Hagamos un resumen. We went through a fairly detailed history Fuimos por mucho detalle sobre la historia of how the form of Calvinism that exists today came to exist. cómo la forma que conocemos hoy del calvinismo vino a nacer. And we discovered that most of those really concerning doctrines Y vimos cómo muchas de esas doctrinas, like praying Jesus into your heart, como orar a Jesús en tu corazón, or you don't need to be baptized, o como que no necesitas ser bautizado, or if you're saved, you're good to go, you don't have to worry. como si tú estás salvo ya no tienes por qué preocuparte. These came from Calvinism. Estas vinieron del calvinismo. And then we started to look at scriptures Y luego empezamos a buscar las escrituras that have been used to support Calvinism. que han sido utilizadas para respaldar el calvinismo. And what we found out is this. Y lo que encontramos es esto. If you read these scriptures Si tú lees estas escrituras out of context, fuera de contexto, through the lens of Calvinism, a través de la lente del calvinismo, they really seem to support that idea. parece que sí respaldan esa idea. But then we asked, Pero luego preguntamos, is that the only possible interpretation of those ¿es passages? la única posible interpretación de esos pasajes? We said, no, definitely not. Y dijimos, no, definitivamente no. So how do we decide how to interpret them? ¿Cómo decidimos cómo interpretar esas escrituras? The answer is, we look at the whole Bible. La respuesta es, vemos a toda la Biblia. We find scriptures which might suggest a different understanding, Encontramos escrituras que pudieran sugerir un diferente entendimiento and we ask, which is the most basic truth? y preguntamos cuál es la verdad más fundamental o básica. I don't know about you, No sé tú, but I conclude pero yo concluí that God has given us a choice, que Dios nos está dando una opción and that God's will y que la voluntad de Dios is that all people be saved, es que toda la gente sea salva and that Jesus' blood y que la sangre de Cristo was given for the sins of the whole world. fue dada para los pecados de todo el mundo. That helped us to understand how to understand that very, very difficult Romans chapter 5. Y eso nos ayuda a entender un poquito más el difícil capítulo de Romanos 5. We're not subject to Adam's sin, No estamos sujetos al pecado de Adán, but we are subject to the effect of Adam's sin, estamos sujetos al efecto del pecado de Adán, which is we inherited that knowledge que es por lo cual nosotros obtuvimos ese conocimiento that God did not want us to have. que Dios no quería que tuviésemos. And we don't understand exactly what the flesh means, No entendemos exactamente qué significa la carne, but everybody I know sinned eventually. pero todo el mundo que yo conozco alguna vez ha pecado. Then we went to maybe the central argument for Calvinism, Luego también fuimos al argumento central del calvinismo, which is in Romans chapter 8. que está en Romanos 8. Those he predestined, Aquellos que él predestinó, those he foreknew, aquellos que él preconoció, he predestined, los predestinó, called, llamó, justified, justificó and glorified. y glorificó. And based on everything we've seen so far, Y basado en todo lo que hemos visto hasta hoy, what that means is lo que eso significa es the ones God foreknew, que los que Dios preconoció, he called, él los llamó, justified, justificó and glorified. y glorificó. But there are many he foreknew Pero hay muchos que él preconoció that would not be saved. que no serán salvos. That's not who he's talking about. No es de lo que está hablando. So predestination Predestinación of God de Dios is that all people would be saved. es que todos
serán salvos. And therefore, God begs us in Deuteronomy 30, Y es por eso que Dios nos ruega en Deuteronomio 30, choose life, escojan la vida and then life will go well for you, y entonces la vida irá bien para ti and I'll bless you. y yo los bendeciré. Then the last thing we looked at Y la última cosa que vimos was scriptures that seem to suggest fueron escrituras que pareciera que sugieren once saved, always saved. una vez salvo, siempre salvo. The P in tulip, La P de tulip, perseverance. perseverancia. So we saw Romans 8, Así que vimos Romanos 8, verses 31 through 39. versículo 31 al 39. Neither angels nor demons or anything can take them out of my hand. Ni ángeles, ni demonios, ni nada nos puede separar. And as before, Y como dije antes, we admitted there are two possible interpretations, admitimos que hay dos posibles interpretaciones, but we concluded, pero concluimos, based on some scriptures we haven't read yet, by the way. basado en algunas escrituras que todavía no hemos leído. For now, maybe you're trusting me a little bit, Por ahorita quizá me estás confiando a mí un poquito, because we're going to go there pretty soon, porque vamos a ir ahí pronto, that we can lose our salvation. de que sí podemos perder nuestra salvación. So when he said, no one can take them away, Que cuando dice nada nos puede quitar la salvación, he meant what he said. él dijo lo que quiso decir, But we can walk away. pero nosotros podemos alejarnos. All right, so now we're going to do Romans chapter 9. Vamos a hacer Romanos 9, Because to me, Romans chapter 9 explains what God's predestination actually is. Para mí, Romanos 9 explica lo que significa la predestinación de Dios. Because in this class, En esta clase I'm not trying to disprove predestination. no estoy tratando de desaprobar la That'd be a- predestinación. That'd be a terrible thing to do. Eso sería una cosa terrible de hacer. I'm just trying to demonstrate Estoy tratando de demostrar the double predestination que la doble predestinación of the elect to eternal life de los elegidos para la vida eterna and of the reprobate to hell, y de los reprobados al infierno, that's not biblical. eso no es. Okay, let's read Romans chapter 9. Leamos Romanos 9, Okay. Yeah, good. Verses 1 through 5. versículo 1 al 5, dice: Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Now, in this passage, En este pasaje, Paul is getting very emotional. Pablo está muy emocional. How emotional? ¿Qué tan emocional? He said, I'd be willing to go to hell Yo estaría dispuesto a ir al infierno if that would save the Jews. si eso salvara a los judíos. That's kind of what Jesus did in a way. En cierta manera eso es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Why is Paul so upset? ¿Por qué está Pablo tan molesto? He's about to explain to the Jews Él está a punto de explicarle a los judíos that they're being very, very selfish. de que han sido muy egoístas. He's continuing what he said earlier in Romans 3, verse 1 and 2, Está continuando lo que acaba de decir en versículo 3, about all the advantages of being Jewish. de todas las ventajas de ser judío. They're the people of God. Ellos son la gente de Dios. They have the law. Tienen la ley, They had the prophets. tienen los profetas. God had favored them so much. Han sido favoritos de Dios por mucho. They were God's elect. Fueron los elegidos de Dios. They were God's predestined. Fueron los predestinados de Dios. But Pero right now, ahora, because of their lack of faith,
Porque por su falta de fe, God's turning to the Gentiles. Dios ha escogido a los gentiles And the Jews are very upset about that. y los judíos están muy molestos al respecto. And God says, "What's wrong with you?" Y Dios dice, ¿qué está mal contigo? So, we read 1 through 5 already, right? Yeah. Ya. It says, "Theirs are the patriarchs. Ellos son los patriarcas, Theirs is the Messiah." de ellos es el Mesías. Why is Paul emotional? ¿Por qué está emocional, Pablo? He's about to tell the Jews God's predestination plan is switching a little bit. Está a punto de decirles a ellos que el plan de predestinación está cambiando un poco. For 2,000 years, they've been God's chosen people. Por 2000 años ellos han sido el pueblo escogido de Dios. And the Jews thought, great, Y los judíos dijeron, qué bueno, God's rejecting them? Dios los está rechazando a ellos. Great. Qué bueno, He's been choosing us? Él nos ha escogido. Great. Perfecto. But God's saying, all that's changing right now. Pero Dios dice, eso está cambiando ahora. And suddenly, they don't like God's Y predestination. de repente ya no les gusta a ellos la predestinación de Dios. But again, all of this was so that as many as possible could be saved. Pero una vez más, todo esto es porque para que se puedan salvar los más posibles. What he's telling the Jews Lo que le está diciendo a los judíos, is you've been God's chosen people, ustedes han sido los escogidos de Dios, but you need to combine that legacy with faith. pero necesitan combinar ese legado con con la fe. Let's read verse 6 through 9. Leamos versículo 6 al 9. 6 through 9. Yeah. Okay, hold on. Que dice versículo 6, capítulo Romans 9, right? Que dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. So he's giving the Jews who did not have faith some bad news. Se le está dando a los judíos que no tenían fe malas noticias. He says, the problem is not with God. El problema no es con Dios, The problem is with Israel. el problema es con Israel, And that's always been the case. y siempre ha sido ese el caso. It says, just because you're directly descended from Abraham Solo porque ustedes son directamente descendientes de Abraham, doesn't mean you're children of Abraham. no significa que son los hijos de Abraham. They say, that's confusing. Y eso es confuso. He says, it's through Isaac Dijo, es a través de Isaac that the offspring will be reckoned. que su descendencia será atraída. Isaac versus who? Isaac contra quién? Oh, versus his half brother, right? Contra su medio hermano, ¿verdad? Right? It's through Isaac. Es Isaac. Isaac is the child of promise, Isaac es el hijo de la promesa, not his brother. no su hermano. Hagar was a slave, Agar era una esclava and her children are slaves as well. y sus hijos también son esclavos. That's Galatians chapter 3. Eso es Gálatas 3. No, not all Israel is Israel. No todo Israel es Israel. Right? That's what he says. ¿Correcto? Eso es lo que dice. That's like saying not all hot dogs are hot dogs. That doesn't make sense, No todos okay? los hot dogs son hot dogs. What he's saying is Lo que está diciendo, true Israel está diciendo el verdadero Israel is those who have faith in God. es los que tienen fe en Dios. That has always been the case. Y ese siempre ha sido el caso. Not all physical Israel No todo el Israel físico is spiritual Israel. es el Israel espiritual. Spiritual Israel El Israel espiritual is the ones who put their faith in God. son los que ponen su fe en Dios. You can go to Galatians 4, 21 through 31.
Puedes ir a Gálatas 4 del 21 al 31, where he talks about Hagar donde habla sobre Agar and Sarah y Sara and Isaac e Isaac and Ishmael. y Ismael. And it basically says children of faith are the children of Abraham. Básicamente está diciendo que los hijos de la fe son los hijos de Abraham. So he says we should rely on the promise. Dice, debiéramos de confiar en la promesa. It says in Romans chapter 4, Abraham believed Dice en Romanos 4, Abraham creyó and it was credited him as righteousness, y que se les acreditó como rectitud, even before he was circumcised. aún antes de que fuera circuncidado. He believed Él creyó and it was credited to him as righteousness. y que le fue acreditado como rectitud. Well, what did he believe? What? What did he believe? ¿En qué creyó? He believed the promise. Él creyó en la promesa. God promised through Isaac, all nations will be blessed. Dios prometió a través de Isaac que todas las naciones serían bendecidas. Then God said, kill Isaac. Entonces Dios dijo, mata a Isaac. And Abraham believed. Y Abraham creyó. And God said, I swear, Y Dios dice, lo juro, all nations will be blessed through you. todas las naciones serán bendecidas a través de ti. So he's explaining God's predestination. Así que él está explicando la predestinación de Dios. God elected Isaac Dios eligió a Isaac, when Isaac had done nothing. aunque Isaac no había hecho nada. God elected Jacob. Dios eligió a Jacobo. Remember, they're fighting out inside, Recuerdo que estaban una vez peleando, Esau and Jacob. Esaú y Jacob adentro del vientre. Who came out first? ¿Quién salió primero? Esau. Esaú. Yeah. Who gets the blessing? ¿Quién obtiene la promesa? Jacob. Jacob. That's God's predestination. Eso es la predestinación de Dios. That's God's election. Esa es la elección de Dios. Now, if you're a little confused, let's keep reading. Si estás un poquito confundido, sigamos leyendo. Let's read verses 10 through 18. Oh, no. The Romans 9, 10 through 18. Ok, Romans 9, 30. Romanos 9, del 10 al 18. Ok, dice así. No solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obra, sino porque aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Through which verse? Through 18. 18, sorry. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene Dios misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Okay. So he says, Así que dice, Rachel had 2 children inside of her, Raquel tenía 2 bebés dentro de ella, right? That's Esau and Jacob. y es Esaú y Jacob. Yet before the twins were born, Pero antes de que nacieran los gemelos, had done any good or bad, no habían hecho nada ni bueno ni malo, before they sinned, mucho antes que pecaran, in order that God's purpose in election might stand, para que se mantuviera en la elección perfecta de Dios, not because of anything we did. no porque nada lo modificó. Rachel was told, A Raquel se le dijo, the older will serve the younger, el mayor servirá al menor, just as it is written. solo como está escrito, Jacob I loved, a Jacob amé but Esau I hated. y a Esaú aborrecí.
He's talking about predestination. Está hablando de predestinación. Now, did God hate Esau? Ahora, ¿a Dios odiaba a Esaú? Not at all. No, para nada. Read Malachi, Lee Malaquías, chapter 1. capítulo 1, Same quote. la misma frase. Now, what he's saying is, I chose Jacob. Lo que está diciendo es, yo escogí a Jacob, I chose you. yo te escogí a ti, I chose you. yo te escogí a ti, I chose you. yo te escogí a ti. Before you'd done anything good or bad, I chose you. Pero antes de que hubieras hecho cualquier cosa buena o mala, yo ya te había escogido. And he quotes from the Old Testament. Y habla sobre el Antiguo Testamento. He says, I will have mercy Dice, yo tendré compasión on whom I want to have mercy. en quien yo quiera tener compasión. Now, if you go to Exodus 33, verse 19, Si vas a Éxodo 30, versículo 19, he's saying, está diciendo, I've chosen to have mercy on you, Israel. dice, yo te escogí y tuve compasión en ti, Israel. Every time Todas las ocasiones, God chose Israel. siempre Dios escogió a Israel. Why? Because of the faith of Abraham. ¿Por qué? Por la fe de Abraham. It says the older will serve the younger. Dice que el mayor servirá al menor. There is quoting Genesis 25, 19 through 26. Está mencionando a Génesis 25, 19 through 26. del 19 al 26. So when he said the older will serve the younger, Cuando está diciendo el mayor servirá al más joven, the Jews said, great, los judíos dijeron, claro que sí, because we're the younger. porque somos los más jóvenes, We're the children of Jacob. somos los hijos de Jacob. And when he said, Jacob I loved, Esau I hated, Cuando dijo, amé a Jacob y aborrecía a Esaú, they said, great, because we're Jacob. y dijeron, claro, porque nosotros somos Jacob. And when he said, I'll have mercy on whom I will have mercy, Y cuando dijo, yo tendré compasión en quien yo quiera tener compasión, they said, that's great. y eso no está tan bien. They didn't complain about that. What? They didn't complain about that. Luego cuando me reclamaron por eso, When he said the older will serve the younger, cuando dice que el mayor servirá al más joven, it meant the Gentiles él se estaba hablando de los gentiles, will serve the Jews. que los gentiles servirán a los judíos. So the election of Jacob Así que la elección de Jacob was the election of Israel. fue la elección de Israel. And it was not based on anything that they had done. Y no estaba basado en nada que ellos hubieran hecho. Israel is no smarter than the other nations. Israel no es más lista que las demás naciones, It was no bigger than the other no era nations. mayor que las otras naciones, It was no better than the other nations. no era mejor que las otras naciones. What was it based on? ¿En qué estaba basado? Faith. Fe. God's election has always been based on faith. La elección de Dios siempre ha estado basada en fe. So the Jews are complaining. Así que los judíos están reclamando. They're saying, why are you being so nice to the Gentiles? Dicen, pero ¿por qué estás siendo tan bueno con los gentiles? Just read Romans chapter 1 and chapter 2. Solo lee Romanos 1 y 2. Does it bother you that God hated Esau but loved Jacob? ¿No te molesta a ti que Dios aborreció a Saúl y amó a Jacob? He's also going to say, the potter can make anything he wants out of the clay, right? Sí, puede decir que el alfarero puede hacer lo que quiera con ese barro, ¿ok? So then he gives some more examples. Entonces da más ejemplos. All right, let's see. Verse 19 Versículo 18, through 29. 18 al 29. And Romans 9 still? Romans 9, Ok, 19 through 29. vamos a leer del 19 al 29. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario?
Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré, pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde les digo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Muchas gracias. So we already read verse 17. Ya leímos el versículo 17. Scripture says to Pharaoh, La escritura dice que el faraón that's why I raised you up. dice, para eso te levanté. What about Pharaoh? ¿Qué hay de faraón? He hardened Pharaoh's heart, right? Él endureció el corazón de faraón, ¿verdad? Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? So that all Israel could be saved. Para que todo Israel pueda ser salvado. Because Pharaoh hardened his heart, Porque endureció el corazón de faraón, God was able to do the Passover, pudo Dios hacer the Pascua, la Pascua. and to put the blood on the wooden beam Pusieron la sangre en el marco de madera, as a prefigure of Jesus' blood also on the wooden beam. como una prefigura de lo que hizo Cristo con su sangre. Because God hardened Pharaoh's heart, Porque Dios endureció el corazón de faraón. then we had the scene at the Red Sea Entonces tenemos la escena del Mar Rojo, when they were baptized into Moses, cuando fueron bautizados en Moisés, foreshadowing baptism. como siendo una sombra del bautismo. And when they left Egypt, Y cuando dejaron Egipto, so many foreshadows of our salvation are there. muchas sombras de nuestra salvación están ahí. And then there's Judas. Y también está Judas. You know, it was predestined Estuvo predestinado that Judas would betray Jesus. de que iba a traicionar a Jesús. Every one of these predestinations Cada una de estas predestinaciones were so that we could be saved. fueron dadas para que fuéramos salvos. Because when Judas betrayed Jesus, Porque cuando Judas traicionó a Jesús, Jesus went to the cross, Jesús fue a la cruz and we were saved by that. y estamos salvos por eso. I believe that God only takes over our free will very, very, very rarely. Yo creo que Dios se encarga maneja o manipula nuestra libre albedrío muy raramente. So if you're driving to work O sea, así que si vamos manejando hacia el and the trabajo light is red, y la luz está roja, He's not going to make the light green so you can get to work on time. no va a convertir el semáforo en verde para que puedas llegar temprano al trabajo. God lets things go the way they go. Dios permite que pasen las cosas como tienen que ser. God does not choose the winner of the elections in Mexico. Dios no selecciona al ganador de las elecciones en México. God does not choose who wins El Mundial. Dios no elige quién va a ganar el mundial. But very rarely, Pero muy raramente, and only because He has a definite purpose in mind, solo porque tiene un propósito definido en mente, God says, I'm suspending free will right here. suspendo el libre albedrío ahorita. So what I'm going to do Lo que voy a hacer, is I'm going to choose Jacob instead of Esau. voy a escoger a Jacob en lugar de Saúl. Not because Jacob is better than Esau, No porque Jacob es mejor que Esaú, so that you could be saved. es para que ustedes puedan ser salvos, To show that salvation is by faith, para mostrar que salvación es por fe, not by works. no por obras. Same thing with Pharaoh. Lo mismo con Faraón. Now, I believe Pharaoh, Ahora, creo yo que Faraón, I think he almost made it. creo que casi lo logró. I think he came this close Yo creo que él estuvo muy cerca to believing in God. de creer en Dios. It was not predestined that Pharaoh would go to hell.
no era predestinado de que Faraón fuera al infierno, but the situation was predestined so God could save us pero la situación fue predestinada para que pudiéramos ser salvos and teach us about salvation. y enseñarnos sobre la salvación. My opinion, Mi opinión Judas could have repented. es que Judas se pudo arrepentir. Who was worse, ¿Quién fue peor? Judas or Peter? ¿Judas o Pedro? I say about 50-50. Yo diría que 50-50. But Pero God suspended Judas's free will Dios suspendió el libre albedrío de Judas for our sake. para beneficiarnos a nosotros. Every time God intervenes, Cada vez que Dios interviene, it's always for salvation. siempre es por salvación. I know of no exception. No soy de ninguna excepción. And so the idea that God predestines both good and evil, Así que la idea de que Dios predestina ambos, bien y mal, that's disproved here. no se puede demostrar aquí. But the Jews are complaining. Pero los judíos están, Then why does God still blame us? pero ¿por qué Dios nos culpa a nosotros? It's his fault, not our fault. Es su culpa, no nuestra culpa. But God says, no, Pero Dios dice, no. Let's stop right there. detente ahí. Who are you ¿Quién eres tú to talk back to God? para reclamar a Dios? Do you have a better plan than I have? ¿Tienes un mejor plan que yo tengo? His plan is for the good Su plan es para el bien, of the Gentiles and the Jews. para el bien de los gentiles y los judíos. Keep reading in Romans. Sigue leyendo en Romanos. He says, sure, but I'm bringing in the Gentiles, Seguro yo estoy trayendo a los gentiles and I hope it'll make you guys jealous, y espero que ustedes se vuelvan celosos and then even more Jews will be saved. y aún más judíos serán siendo molestos. Even my turning against you now, What? even my turning against you Jews now, Aunque ahorita me estoy dándole la espalda a ustedes so that I can turn to you later. para que después pueda traerlos a ustedes. Jacob I loved, Yo amo a Jacob Esau not so much. y a Esaú no tanto. So who are you to talk back to God? So, ¿quién eres tú para responderle a Dios? In every case, En todo caso, in Pharaoh, en el caso de Faraón, in Jacob versus Esau, en Jacob y Esaú and Judas, y Judas, and the other times God intervened y en otras ocasiones que Dios ha intervenido to bring Israel into the promised land, para traer a Israel a la tierra prometida, to bring Jesus down to Egypt, para traer a Jesús a to Egipto, bring him back up out of Egypt. para sacarlo de Egipto. All of these things are about God trying to save us. Todas estas cosas son sobre que Dios quiere salvarnos. So the Jews say, don't blame me. Así que los judíos dicen, no me culpes a mí. Good luck on Judgment Day saying that to God. Que buena suerte el día del juicio diciéndole eso a Dios. You say to God, it wasn't my fault. Ellos le dicen a Dios, no fue mi culpa. Good luck with that one. Bueno, buena suerte con eso. So then Paul quotes from several prophecies. Así que por eso Pablo menciona varias profecías. He quotes from Hosea chapter 2 verse 23, Sí, menciona Oseas 2:23. which says, only of the few of Israel will be saved. Dice, solo unos pocos de Israel serán salvos. And he quotes from Isaiah 10 verse 22 through 23. Menciona también a Isaías 10, 22 y 23, And it says that God always intended to save the Gentiles. donde dice que Dios siempre intentó salvar a los gentiles. That's what God's predestination is about. De lo que se trata la predestinación. So let's read verse 30 through 33. We're going to finish chapter 9. Ok, Romans 9, right, verse 30 through 33. I keep getting behind, just one slide behind. ok. Yeah. Romanos 9, del 30 al 39. Yeah, go ahead. Sí, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito:
He aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. So it says this, Así que dice esto: if the Jews are lost, si los judíos están perdidos, it's because they didn't combine the law es porque ellos no combinaron la ley with faith. con la fe. They were religious, Ellos eran religiosos, but they weren't faithful. pero no eran fieles. He says, if the Gentiles are saved, Y dice, si los gentiles son salvos, even though they didn't have the law, aunque no tenían la ley, that's also by faith, también es por fe, because the righteous porque el will live justo by faith. vivirá por fe. God intervened a few other times. También Dios ha intervenido en otras ocasiones. He chose Moses, Escogió a Moisés, he chose David, escogió a David, he chose Solomon, escogió a Salomón, he chose Jeremiah. escogió a Jeremías. Jeremiah wasn't so excited about that. Jeremías no estaba muy contento de eso. He chose Ezekiel. Escogió a Ezequiel, Ezekiel's not so sure either. tampoco Ezequiel estaba muy seguro. He chose Daniel. Escogió a Daniel, He chose Jonah. escogió a Jonás, But every time God chose, pero cada vez que Dios escogió, without exception, sin excepción, it was to save the elect. era para salvar a los elegidos. But who are the elect? Pero ¿quiénes son los elegidos? Anyone Cualquiera who through faith quien a través de la fe chooses to believe in God. escoge creer o no. The reprobate, that's not even a biblical idea. Los reprobados o reprobados no es una idea Okay. ni siquiera bíblica. So could you read that slide? Ya. Que dice, Dios es soberano y su voluntad puede prevalecer sobre la nuestra, pero Él solo interviene para predestinar la salvación de su pueblo, primero para los judíos y luego para los gentiles. 2. Incluso cuando manipula a la gente, nunca les roba la capacidad de elegir. Sí, en última instancia, para servir a Dios y ser salvados. I think there I'm quoting myself. Creo que Okay. están diciendo lo que yo dije. Now we're going to talk about the question, can we lose our salvation? Ahorita voy a hablar sobre la pregunta, ¿podemos perder nuestra salvación? I tell you this, Te voy a decir esto. if a saved person Si una persona salva can lose their salvation, puede perder su salvación, then the entire Calvinistic system collapses. todo el sistema calvinista se colapsa. But before I do, Pero antes que diga eso, I want to make sure we understand quiero asegurarme que entendemos. God's predestination. La predestinación de Dios It's real. es real. God rarely steps in. Rara vez Dios interviene. If you want to get drunk, Si te quieres emborrachar, he doesn't suddenly evaporate the alcohol. no va a evaporar el alcohol de repente. You can get drunk. Te puedes emborrachar. But a few times, Así que algunas veces God says, no, Dios dice, no, I got a plan here. tengo un plan. I'm sorry, Judas. Lo siento, You're going to do what I want. vas a hacer lo que yo quiero. I'm sorry, Pharaoh. Lo siento, Faraón. Sorry, Esau. Lo siento, Esaú. But every time, Pero cada vez, without exception, sin excepción, it's because he wants to save you and me. porque quiere salvarte a ti y a mí. That's biblical predestination. Y esa es predestinación bíblica. So now let's go to Hebrews. Así que vayamos a Hebreos. We talk about the idea of falling away. Hablemos sobre la idea de separarse de la fe. I think generally as a fellowship of churches, Yo diría que generalmente como congregaciones de familia de iglesias, I think we mostly understand the biblical teaching here, yo creo que mayormente entendemos la enseñanza bíblica aquí. but we may have a somewhat incomplete understanding. Quizá tengamos un poco de entendimiento incompleto. Now, first of all, Pero primero que nada, why did God have Hebrews written? ¿por qué Dios permitió que se escribiera Hebreos? We don't know who wrote Hebrews. Bueno, We don't know who wrote Hebrews. no sabemos quién escribió Hebreos, But what was he trying to accomplish? pero qué era lo que quería lograr. The purpose of Hebrews El propósito de Hebreos is that we would be faithful to the end.
es para que nos mantuviéramos fieles hasta ahora, that we would not fall away. para que no nos alejáramos de la fe. I mean, every chapter, Cada capítulo, again and again and again, una y otra vez, warnings against falling away, advertencias en contra, warnings against falling away. advertencias en contra de abandonar la fe. Stay faithful to the end. Mantente fiel hasta el último. If you don't, you won't make it. Si no, no la vas a hacer. So, I don't know how anybody could read the book of Hebrews and not understand that a Christian can lose their salvation. Yo no sé cómo alguien pudiera leer el libro de Hebreos y no entender que un cristiano puede perder su salvación. I once read a commentary of Hebrews Una vez leí un comentario de Hebreos by a committed Calvinist guy. por un calvinista comprometido. I wouldn't want to have that job. Yo no quisiera tener ese momento. All right? And so, whenever it talks about those who fall away, En cualquier momento que habla de los que or those who turn back, abandonan la fe, de que dan or su espalda, Esau who sold his inheritance, okay, como Esaú que vendió su herencia. and, you know, it's a dreadful thing to fall in the hands of the living God. Terror vendrá en las que caen en las manos del Dios furioso. The author says there's actually two audiences. Hay dos audiencias. In Hebrews, there's two audiences. En Hebreos hay dos audiencias. One Una is the Christians. son los cristianos The other, y la otra it's Jews son judíos who've been coming to church que van a la iglesia, for maybe 15, 20, 30 years, que tienen 20, 30 años, but haven't been baptized yet. pero no han sido bautizados. Where did he come up with that? ¿Cómo logra saber eso? They just invented that Se lo inventaron. so he can explain away all these scriptures. Para que puedan explicar todas las escrituras, sacarlas de contexto. Hebrews is written to Christians. Hebreos está escrito para cristianos. Why anybody would say that is pretty obvious. ¿Por qué podría decir eso? Es porque es muy obvio. Okay, Hebrews chapter 2, verse 1 through 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3 dice, por lo tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio del ángel resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Okay, so it says we Dice, nosotros must pay very careful attention. tenemos que poner mucha atención. Well, who's we? ¿Y quién es nosotros? Christians, obviously. Los cristianos, obviamente. He says, but if we don't, Dice, pero si no, how shall we escape ¿cómo escaparemos if we ignore so great a salvation? si ignoramos la increíble salvación? And the answer is, Y la respuesta es, we won't. no lo haremos. Then there's Hebrews 3, Y está en Hebreos 3, 7 through 11. 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. So who's he talking to? O sea, ¿a quién le está hablando? Christians, obviously. Obviamente. It says today, if you hear his voice, Dice, hoy si escucharon su voz, do not harden your heart. no endurezcan su corazón. He uses the example of the Jews. Usa el ejemplo de los judíos. The Jews were in Egypt. Los judíos estuvieron en Egipto. By foreshadow, they were enslaved. They were in sin. Así por como una sombra estuvieron esclavizados. But God freed them. Pero Dios los liberó.
The blood of the lamb got them out of Egypt. La sangre del cordero los sacó de Egipto. They crossed through the Red Sea. Cruzaron el Mar Rojo. Figuratively, they were baptized into Moses. Figurativamente fueron bautizados en Moisés. Figuratively, they were saved. Figurativamente fueron salvados. And the goal was to get to the promised land. Y la meta era llegar a la tierra prometida. The Jews in the wilderness, that's like us. Los judíos en el desierto es como nosotros. We left Egypt, Dejaron Egipto, but we're looking forward to the promised land. pero estamos buscando la tierra prometida. Now, of those who figuratively were saved as they left Egypt, Los que figurativamente fueron salvos cuando dejaron Egipto, how many of them made it into the promised land? ¿cuántos lo lograron a la tierra prometida? Oh, not very many. No muchos. Well, we got Caleb and Joshua. Pero probablemente Caleb y Josué. And he's saying, listen to that story, Y dicen, escuchen esa historia, because that could be you. porque ese podría ser tú. You could be one of those who fell in the desert. Tú podrías ser uno de esos que cayeron en el desierto. So later in chapter 4, he says, make every effort. Más tarde en el capítulo 4 dice, hagan todo Every esfuerzo. effort. In verse 14, Versículo 14. let's read that. We talking chapter 3 still? Yeah. Okay. Versículo 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Now, who is we? Así que ¿quién es nosotros? Come on. Por favor, It's us. es nosotros. He says, we're going to make it Si lo vamos a hacer. if Sí, we hold our conviction to the end. sí, permanecemos en nuestra seguridad hasta el final. But what if we don't hold our conviction to the end? Pero ¿qué tal si no ponemos nuestras convicciones hasta el final? Then we won't make it. ¿No la vamos a lograr? Is there any other interpretation? ¿Hay alguna otra interpretación? And again, he talks about the ones who fell in the desert Y habla sobre los que se cayeron en el desierto, in verse 16. en el versículo 16. And who did God say, you're never going to make it? ¿Y a quién Dios le dijo que nunca le ibas a lograr? Let's go to Hebrews chapter 6. Vamos a Hebreos 6. By the way, this is a discouraging topic, yes? Este no es un tema que puede desanimar, But if you have cancer, pero si tienes cáncer, wouldn't you want to find out about that? ¿no te gustaría que te dijeran eso? If you're about to walk off a cliff, O que si fueras a punto de caer wouldn't you want somebody to let you know about that? un peñasco que te dijeran que vas para allá? By the way, the overall message of Hebrews is very encouraging. Pero en general el libro de Hebreos es muy animante. But there's some warnings here. Pero hay algunas advertencias aquí. How about Hebrews chapter ¿Qué 6, tal Hebreos 6, verse 4 through 8? del 4 al 8? Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. That's a pretty scary scripture. Asusta bastante esa escritura. Who's he talking about? ¿De quién está hablando? People who've been enlightened. Gente que ha sido iluminada. In the early church, that was the same as baptized. Al principio era como en la iglesia primitiva era como ser bautizado. They called the baptized the enlightened, A los bautizados les llamaban los iluminados, who have tasted the heavenly gift of salvation, que saborearon el don celestial de la salvación, who've received the gift of the Holy Spirit, que recibieron el don del Espíritu Santo, and who have tasted the power of the coming age. que probaron los poderes del siglo venidero If they fall away, y se caen, se alejan. it's impossible. Es imposible, They could never come back. no pueden nunca más regresar. You know, I'm pretty cautious. Yo tengo mucho cuidado. I don't say brother X or sister Y fell away. Yo no digo hermano X o hermanas Z se cayeron. I mean, based on this scripture, Basado en esta escritura, I say maybe they're struggling yo diría a lo mejor están batallando, or they're not with us anymore.
no están con nosotros más, or they've walked away from the church. o se alejaron de la fe. I'm pretty careful about saying somebody fell away. Yo tengo mucho cuidado de decir de alguien que se alejó de la fe, Why would it be impossible for them to come back again? porque sería imposible que ellos regresen, He says, because they're crucifying Jesus a second time. porque están crucificando a Jesús una segunda vez. Can you crucify Jesus a second time? God says, no. Y si podrías tú crucificar a Cristo por segunda vez, yo diría que no, That will not happen. eso no va a suceder. So I think we should be careful. Así que creo que debemos tener cuidado. By the way, Por cierto, let's say you have a friend, digamos que tienes un amigo, or maybe even an enemy, I don't know, quizá un enemigo, who has left the church, que ha dejado la iglesia, has fallen into sin. que ha caído en pecado. Does that mean they fell away? ¿Eso significa que se alejaron de la fe? I can have an opinion, Puedo tener una opinión, but I don't know. pero no lo sé. But how about this? Pero ¿qué tal? They come back Si regresan and they repent. y se arrepienten, I mean, they really repent. es decir, se arrepienten de veras. Well, then what does that mean according to the scripture? Entonces, ¿qué significa de acuerdo a esta escritura? That they didn't fall away, Que no se cayeron, no se alejaron. right? Because he says Porque dice, you could get in a situation puedes llegar a una situación where it's so bad, que está tan mal it's hopeless. que no hay esperanza, No possibility of repenting. no hay posibilidad de arrepentimiento. So if somebody comes, Así que si alguien viene, they turn themselves in. que se entregan a sí mismos. I was a fool. Fui un tonto. I am so sorry what I did to the church. Estoy muy, me apena mucho lo que hice a la iglesia. Please Por favor, take me back. por favor, acéptenme otra vez más. There's only two possibilities. Solamente hay dos posibilidades. Either they were saved Es que eran salvos and they're still saved, y todavía siguen siendo salvos, or they need to be saved but because they never were. o que necesitan ser salvos porque nunca fueron salvos. Now let's go to Hebrews chapter 10. Vamos a Hebreos 10. To me, Hebrews chapter 10, Hebreos 10, verses 26 through 31, versículos 26 al 31. is the most serious scripture in the entire New Testament. Para mí es la escritura más seria en el Nuevo Testamento completo. Okay, so Okay, Hebrews 10, 26 to 31. Hebreos 10, 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pecado por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. like I said, this is a very serious scripture. Como dije, esta es una escritura muy seria. It is a solemn warning. Es una advertencia solemne. What did he say a couple verses earlier? ¿Qué dijo unos versículos antes? Encourage each other Anímense unos a otros and don't skip church. y no dejen de ir a las reuniones, Because if you do, porque si lo haces, this might happen to you. esto podría sucederte a ti. He says, if we deliberately keep on sinning Si dices que deliberadamente seguimos pecando after we've received the truth, hasta que después de que hemos recibido la verdad, after being saved, después de haber sido salvos, there's no sacrifice. no hay sacrificio. Wow, that's a terrible Y situation. es una situación terrible. The only thing for you La única cosa para ti is judgment es juicio and being consumed. y ser consumido. He uses the example from the law of Moses. Y usa el ejemplo de la ley de Moisés. Anyone who disobeyed certain parts of the law Cualquiera que desobedezca ciertas partes de la ley
If there were 2 or 3 witnesses, Si hay 2 o 3 testigos, they were executed. serán ejecutados. How much worse would it be for us ¿Qué tanto peor puede ser para nosotros who've received the Holy Spirit, que recibimos el Espíritu who've Santo, received Christ, que recibimos a Cristo, who trampled the Son of que God? pisoteamos? I know the blood of Jesus, it forgave me, but do you think the Holy Spirit's good for that? Que pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo haría eso? Right? Have insulted the Spirit. Que han insultado el Espíritu. Now let's go back to verse 29. Vamos al versículo 29. Some people say, what is the unforgivable sin? ¿Cuál es el pecado que no se perdona, imperdonable? What does it mean to blaspheme the Holy Spirit? ¿Qué significa blasfemar el Espíritu Santo? Right here. Aquí mismo. To deliberately and continually sin. Cuando deliberadamente el hombre continúa pecando. Let me tell you something there's a good chance you don't know yet. Déjame decirte algo que probablemente ya sabes. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, those laws were only intended for accidental sin. esas leyes fueron hechas para pecados accidentales. Read Exodus chapter 4, it's right there. Lee Éxodo 4, And está ahí. Exodus 6, it's several times. Éxodo 6, dice muchas veces. It was only for accidental sin. Solamente era para pecados accidentales. But for rebellion, Pero para rebelión there was no sacrifice for no había that. sacrificio. For myself personally, Para mí mismo, personalmente, I very, very rarely willfully sin. yo rara vez peco voluntariamente. For example, Por ejemplo, to willfully sin para pecar voluntariamente would be to walk into a liquor store, podría ser entrar a una licorería, buy a big bottle of liquor, comprar una gran botella de licor, and take it home llevármela a casa and drink it. y bebérmela. It would be to go to a house of prostitution, Sería como ir a una casa de prostitución, knock on the door, tocar la puerta and say, what do you have for me? y decir qué tienes para mí. When I was a young Christian, Cuando yo era un joven cristiano, I committed willful sin. cometí pecados voluntarios. I think all of us Yo creo que todos nosotros have committed willful sin at least once. cometido pecados voluntarios al menos una But vez. most of the time, Pero la mayor parte del I tiempo sin against my wife Yo he probably every day. contra mi esposa casi todos los días. But I don't think Pero no creo. I'm going to get her. La voy a I'm dar, going to destroy her. la voy a destruir, I'm going to put her in her place. la voy a poner abajo. If I were to plan that out, Si planeara eso, that would be willful sin. eso sería pecado voluntario. So he says, not only willful sin, No solo pecado voluntario, but continual. pero que sea continuo. So how many times Así que ¿cuántas veces can you willfully sin? puedes pecar voluntariamente? 10 times? 10 veces, 100 times? 100 veces, 1,000 times? 1000 veces, I don't know. no lo sé. But I know this. Pero eso sí sé. God is a merciful God, Dios es un Dios misericordioso, a patient God, Dios paciente, and he is more merciful towards me que es mucho más misericordioso hacia mí than I would be towards myself. que yo lo sería conmigo mismo. But this is not complicated. Pero esto no es complicado. Do not sin willfully. No peques. Remember I talked about Voluntariamente. Pelagius? What? Pelagius, ¿Recuerdan que hablamos de Pelagio? who said we should be able to stop sinning? Debiéramos de ser capaces de dejar de pecar. And actually, John Wesley said the same thing. Y John Wesley dijo lo mismo. I think it's possible Y yo creo que es posible that a mature Christian que un cristiano maduro could literally not willfully sin at all anymore. puede literalmente no pecar voluntariamente. So, how do you know? ¿Cómo lo sabes? How do you know ¿Cómo lo sabes? if somebody fell away? Si alguien se alejó de la fe, I guess you don't. yo creo que tú sabes, So, you pray for people. porque oras por la gente. But one thing I know, Una cosa sí sé, you can fall away, que puedes alejarte de la fe. and it is a terrible thing, Y es una cosa terrible, a dreadful thing.
una horrenda cosa, to fall into the hands of the living God. caer en las manos del Dios vivo. And Hebrews chapter 12, Hebreos 12, verse 14 versículo 14 through 17. al 17. Dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque no saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pero no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. So whoever says, Dice cualquiera once saved, always saved, que una vez salvo, siempre salvo, has a lot of explaining to do. tiene que explicar mucho. That's crazy. Es una locura. But if once saved, always saved is not true, Pero si una vez salvo, siempre salvo no es verdad, then obviously total depravity is not true. también la depravación total no es verdad. An unconditional election, obviously not true. La elección incondicional tampoco es verdad. In fact, the entire system of Calvinism is not true. De hecho, el sistema calvinista enteramente no es verdad. In James 5, verse 19, En Santiago 5, versículo 19, James says, Santiago dice, whoever saves a sinner from his errors, what? whoever turns a sinner away from his errors, Okay, cualquiera que aleja a un pecador de sus errores, will save him from death lo salvará de la muerte and cover many sins. y cubrirá muchos pecados. In Philippians 2:12, Filipenses 2:12, Paul tells us Pablo nos dice to work out our salvation que trabajemos en nuestra salvación with fear and trembling. con temor y angustia. Now I want to change direction a little bit. Quiero cambiar direcciones ahora. I have like many other scriptures Tengo muchas escrituras that show the possibility of losing our salvation. que demuestran la posibilidad de perder nuestra salvación. The parable of the virgins. La parábola de las vírgenes. Jesus said, "He who ever stands firm to the end will be saved." What was that? Matthew 24:13. He who stands to the end will be saved. En Mateo 24 dice, aquel que se mantiene firme hasta el final será salvo. But I'm convinced Pero yo estoy convencido that the book of Hebrews is intended que el libro de Hebreos está intencionado so you could feel secure in your faith. para que te puedas sentir seguro en tu fe. God wants us to feel confident in our salvation, Dios quiere que nos sintamos confiados en nuestra salvación, but not comfortable. pero no confortables. Comforted, Comforten. but not comfortable. Maybe you can't say that in English. Yeah. Never mind. All right. That's a mixed word. So, yeah. Okay. So let's go back to Hebrews 6. Vamos de regreso a Hebreos 6. Okay. Hebrews 6. Yes. Because when we look at these warnings against falling away, I'm sorry. when we look at these warnings against falling away, Cuando vemos estas advertencias en contra de alejarse de la fe, we need some assurance from God. necesitamos una seguridad de Dios. So let's read Hebrews chapter 6. Leamos Hebreos 6:9. Let's read verse 9 Leamos el versículo 9 all the way through verse 20. hasta el 20. Dice así: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas.
Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mismo mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo tanto, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, según el sumo sacerdote para siempre. So, the writer of Hebrews Así que el escritor de Hebreos follows up a very solemn warning nos da una advertencia muy solemne, with a very encouraging reminder. o después nos da un recordatorio muy animante, He says, what I just said, it's true. porque dice, lo que acabo de decir es verdad, But he said, I'm convinced pero dice, estoy convencido the church in Mexicali, que la iglesia en Mexicali, Tijuana, Rosarito, Juana Rosarito, much better. I'm very confident. estoy muy confiado That's not going to be true of you. que no va a ser verdad de ustedes, That your faith includes the things that come with salvation. que su fe incluye las cosas que vienen con la salvación. Who here has been a Christian for more than 15 years? ¿Quién ha sido cristiano aquí por más de 15 años? Okay, here's what he says to you. Es lo que dice a ustedes. God is not unjust. Dios no es injusto. He will not forget your work No olvidará tu trabajo and the love you've shown him y el amor que le has mostrado, as you've helped his people como has ayudado a esta gente and you continue to help them. y continúas ayudándolos. But then he says, Pero entonces dice, but we want each of you to just keep it up. pero por favor mantengan así eso. You know what the secret to making it to heaven is? ¿Sabes cuál es el secreto para llegar hasta el cielo? Just keep walking by faith. Solo sigue caminando por fe. You know, personally, I'd rather have so many victories. Yo personalmente quisiera tener muchas victorias, Dozens of people going to heaven, docenas de personas yendo al plan a cielo, mission team, plantar una misión, become a famous Christian. convertirme en un famoso cristiano. But what about Lot? ¿Cuál? What about Lot? ¿Qué tal qué pasó con Lot? He just kept walking. Él siguió caminando. And if you're still walking by faith, Y si sigues caminando por fe, when you die, cuando mueres, you made it. la hiciste. You crossed the finish line. Cruzaste la línea. And so he says this. Así que dice esto. He talks about God's promise. Habla sobre la promesa He de said, Dios. I gave a promise to Abraham. Le di la promesa a Abraham. And this is right after Abraham offered his one and only son. Eso es inmediatamente después de que Abraham ofreció a su hijo único. And God was pretty impressed. Y Dios estaba muy impresionado. This guy, Este hombre he was willing to kill his son estaba dispuesto a matar a su hijo because I commanded him. porque se lo mandé. He believed the promise Él creyó en la promesa, in spite of the command. muy aparte del mandato. So he said, I swear, Y dice, lo juro, I swear that all nations will be blessed through you. que todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Why would God have to swear anything? ¿Por qué Dios tendría que jurar algo? I think his word would be good enough. Yo creo que su palabra es But suficiente. God wants us to be very confident. Dios quiere que seamos muy confiados. He says people swear by whatever, the temple, or maybe, I don't know. Dice, la gente jura por ciertas cosas con varios ejemplos, But God wants us to know that he will never change. pero Dios quiere que sepamos que nunca cambia. So he swore Así que juró that there's an anchor. que hay un ancla. We have an anchor behind the veil, Tenemos un ancla detrás del velo, an anchor behind the curtain.
una ancla detrás de la cortina. And one thing about anchors, Una cosa de las anclas, they don't move. que ella no se mueve, It's not moving. no se va a mover. And your high priest, he's there, Y tu sumo sacerdote and he's testifying for you. está testificando por ti. He's the priest Él es el sacerdote of the order of Melchizedek. de la orden de Melquisedec. And he says, she is mine, he is Y él dice, mine. eres mío, eres mío. And we have this hope as an anchor, Y tenemos esta esperanza con el ancla, firm and secure, firme y segura. right there in the presence of God. Ahí mismo donde está la presencia de Dios. So in Hebrews 10:19, he says, En Hebreos 10, 19 dice, verse 19 and 20, 19 y 20 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. yeah, we can walk confidently. Podemos caminar confiadamente. All right, we'll take our break. Vamos a tomar un break.